Save his life. Shall lose it. And whosoever will lose it shall Ahí donde. Bien. Esto si les interesa lo van a poder ver, lo van a poder pegar, es interesante, puede ser material para trabajar para el trabajo final, va a estar en el dictado, ¿sí? Ahora vamos a seguir con esta constelación años 20, años 30, República de Weimar, pero vamos a cambiar de personaje, que es Anne-Marie Schwarzenberg. Ustedes habrán visto que yo la otra vez les pasé un poco, miren esto. Esta es Anne-Marie Schwarzenberg, que fue famosa, entre muchas otras cuestiones, porque fue fotoperiodista. ¿Sí? Sus fotografías hoy en día son muy importantes. Además fue arqueóloga, filósofa, novelista, periodista, un doctor en historia, creo, más. Hizo como muchas cosas, vivió poco tiempo, pero fíjense las fotos. Ahí está con Erika, Anne-Marie y Klaus Mann. Año 29, 30, ¿sí? Está un poco, porque además era muy fotogénica. Si tuviéramos que pensar binaria y normativamente, ¿qué tipo de cuerpo de género vemos en estas fotos? Masculina. Digo, hay mucha masculinidad, se está vistiendo con ropa varón también. Muchos casos dicen acá. Y esos peinados que en aquella época se usaban en varones. En la época estaba de moda el pelo corto. Sí, pero no tan corto. No, es un poco más corto y es cierto que el peinado es mucho más masculino que el pelo corto. No es el de Lulú, justamente, usando un peinado corto. Acá está con Erika Mann. Acá está de vuelta Erika, está Klaus, porque se está. ¿Qué pasa con la masculinidad de la familia de nosotros? Más fotos. De vuelta. Acá está, este es el Klaus, Klaus está en aquella también, y en el medio están Anne-Marie y él. De vuelta, repetí la nota. Otra foto. Acá. Esta es Anne-Marie. Anne-Marie con una de sus amigas. Quiero decir, de vuelta, vamos a ver un montón de textos para decir tenía muchas amigas. Bueno, eran amigas, pero también. Además de tantas fotos de ella misma, que muchas, también hay famosas fotos de ella, de sus viajes y de trabajos arqueológicos, de fotos que hoy en día se recuperan y se estudian y son muy interesantes. ¿Sí? Esta es una foto que realizó de Erika Mann. ¿Cómo está vestida Erika acá? ¿Cómo fuma? Esta foto es famosísima. ¿Y acá? Esta es la tapa del ver a una mujer, una foto de ella en 1929 o 1930, en el lugar que transcurre la novela, el texto que leímos. ¿No? Exacto. Y esto es una novela gráfica, una historieta que se hizo hace unos años en España, que recrea toda la vida de Anne-Marie. Una adaptación cinematográfica que tiene que ver con su viaje, una biopic. Y esto les quería leer. Bueno, Erika, Anne-Marie, vamos a ver algunos detalles de su historia, es una historia complicada, muy extensa, en cuanto a cosas que le ocurrieron, pero va a haber un rechazo familiar respecto a muchas cuestiones de ella, ¿no? Ella va a morir en un accidente muy extraño, después vemos exactamente qué pasó, pero este accidente termina generándole un problema neurológico, no se sabe exactamente bien qué, y termina muriendo. Ahora, cuando muere, la madre y la abuela la tienen enclosetada de vuelta.
parte lo que hacen es prender fuego todo lo que escribió. Hacemos lo que implica alguien que ustedes vieron recién cómo vivió su vida contra el cuerpo de género. Así vivía y transcurrió de cuando fue adulta, en la década que vivió entre la República de Weimar, el exilio, viajes, el nazismo, ¿no? Cuando muere, pasa que su madre y su abuela se encargaron de quemar en el jardín de la casa familiar la mayor parte de los papeles, cartas y escritos que pudieron encontrar. Clara Ville, la abuela materna de Marie Schwarzenbach, se justificó en una carta a Anita Forrer, una de las que está en la foto, creo que es, pero una amiga de Marie, que unos años antes ella la había declarado heredera. Yo no sé si además era corredora de autos, porque las amigas son todas amigas que tienen trabajos así, corredora de autos. Ay, aparece un auto ahí, ¿no? Sí, la heredera, Anita Forrer, le ataca toda esa documentación, y lo que dice Clara Ville, la abuela de Anne-Marie, dice: Anne-Marie, que a menudo me dijo que nunca haría nada en contra de su madre, que la madre era bisexual, ya que estamos, no puede ser considerada responsable de esas ejecuciones pasajeras e impulsivas. Todo lo que escribió. Tanto más porque tales ejecuciones solo podrían perjudicarla. En realidad no se trata más que de cosas desprovistas de cualquier interés para los demás y que el tacto más elemental prohíbe usar para fines no convenientes. Es de una de las introducciones a una de las ediciones traducidas. ¿Sí? ¿Qué puede significar que se queme la obra de una persona que no se identificó como lesbiana, porque no utilizó ese término en vida, se identificaba como mujer, pero que tiene una perfo de masculinidad bastante evidente y que escribió cosas que tienen que ver con eso? Lo que se conserva de la obra de Anne-Marie empezó a ser recuperado en los años 80 y 90 y tiene que ver con lo que estaba en otros lugares y lo que otros circuitos que no era la familia logró conservar. Porque la madre y la abuela se encargaron de escribir mucho. Eso es algo habitual en los archivos de autores que no entran en una norma cis-heteropatriarcal. La destrucción incluso, digo, esto que yo les decía antes, de cómo se acomoda la historia, porque algunos destruyen porque saben que eso puede significar problemas, pero otras es una destrucción de un medio de lo que quedó para evitar que quede algún registro o alguna impresión histórica de esa vida. ¿Ella tenía algún texto publicado en vida? Tenía. Esos textos, los que publicó se conservan todos. Y después hay fenómenos como este. Una autora que en 2007 encuentra el texto que leímos en un sobrino nieto. Para mí, en 2007 aparece un texto que además, ahora después veremos algunas cuestiones de cómo es la apreciación crítica también con ella. Pero tenemos los que se conservan. Hay un archivo en Suiza que, bueno, tiene todos los papeles que le dio Anita Forrer y otras más que tenían sus papeles. Hay mucho material de Marie Schwarzenbach que todavía se sigue estudiando y que todavía se sigue. Por eso se encontró esto, por ejemplo. Hay como un miedo a que la homosexualidad sea hereditaria, ¿no? Sí. Hay un miedo a la transmisión de la homosexualidad, ¿no? Pero de forma como muy genética. Uy, parece que me rompí mi cuchara. Profe, es raro que, pese a que sabemos que la homosexualidad, las orientaciones sexuales no son hereditarias, recientemente hemos visto a muchos autores homosexuales que son parientes cercanos de otras personas. Digamos, yo creo que también es un error todo eso. Porque, no digo lo que vos decís, pero capaz que en esta época no se pensaba tanto en términos de hetero u homosexualidad. Sí estaban presentes esos textos. Pero lo que decía la otra vez, digo, yo puedo hablar como autora homosexual, digo, leer a Klaus Mann como homosexual, o a Marie Schwarzenbach como lesbiana, y yo lo hago, no lo hago. Pero me da la sensación de que era más una generación que estaba rompiendo las reglas de la orientación sexogenérica y de la identidad de género. No, que eran varones que eran mujeres y mujeres que eran varones, y no había límites, como algo mucho más cercano a la fluidez de género o al no binario, que a las orientaciones más que nosotros pensamos en la sexualidad, ¿no? Ahora, sí hay algo, me parece, de la idea de que la degeneración sexual se transmite, ¿no? Digo, en el video de Thomas Mann,
todo el tiempo en el miedo cruzado con el deseo, que es toda una mezcla medio siniestra ya, ¿no? En la 2000, yo me acuerdo, miraba mucho, no por nosotros, miraba mucho la noticia de los Telefe, noticieros así de mónicos, que era como miedo más a, bueno, si un chico fue abusado, como que mucho esa idea, pero esto es más de lo genético. Sí. Tratar de protegerse de los hijos para que Es que este discurso no le harías a la madre, como porque todas esas cosas así. pervive todavía el discurso de la idea de la sexualidad, orientación o identidad como algo nato, ¿no? Pervive dentro, hoy en día, dentro de sectores muy conservadores. Digo, uno de los, cuando se descubrió el genoma humano, ¿no? Una de las cosas que salía en discursos muy conservadores era, bueno, entonces puede haber una cura para la homosexualidad, como si la homosexualidad fuera algo genético, ¿no? Pero bueno, Sí, también tiene que ver con la época. se quiere como justificar la homosexualidad de lo genético también, pero como bueno, natural porque está. Tal cual. Hay un montón de discursos que podemos estar horas dándole vuelta. Bueno, pero en toda, a ver, en toda familia se puede hacer una genealogía de muchas cosas. En toda familia biológica y no biológica, ¿no? Y una genealogía de, bueno, ¿por qué de tal pariente no se habla? De tal cosa. Bueno, lo mal es como cualquier otra familia, solamente con un poquito más de perversidad, capaz, y con esta cosa de la historia alemana, una familia de élite, ¿no? Atravesada por todo este caos geopolítico que es los años 20, los años 30, ¿no? En el medio de dos guerras, una primera guerra mundial, segunda guerra mundial, un montón de cosas que se entienden en ese contexto. Ahora, le voy a bajar el precio, ¿no? Que me encanta. Pero uno dice, bueno, qué excepcional esto, ¿no? Increíble. Y Anne-Marie era una de nosotras. No era una, la rara que se vestía de varón. Tampoco era que todas las mujeres se vestían de varón. Pero era muy frecuente encontrar en la Europa, en las grandes ciudades, parte de Alemania, de los años 20, perfos de masculinas en mujeres. Fíjense, les voy a pasar algo que yo siempre uso, pero que ayer pensaba, vamos a cruzar al Anne-Marie con otra cosa. El problema no tiene también que ver con el espacio socioeconómico que se sigan ellos. La cuestión tiene que ver, sí, el rechazo a ella tiene que ver con por venir de una familia, vamos a ver, de élite, que termina siendo nazi, la familia de Anne-Marie. Ahora, también se conserva y tenía acceso a las fotografías y todo esto, porque era una chica de una familia con mucha plata, ¿no? Era de la élite de Suiza, ¿no? Pero fíjense. También que lo visibilizan, ¿no? Porque en última por ahí se hizo como complicado. Exacto. Al que ahora vamos a ir esos detalles, es que hay un acto de visibilidad muy fuerte en estos personajes históricos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué nos vas a mostrar esto? Facundo. Y todo tiene su razón. Esto que vamos a ver, nosotros vimos, ustedes leyeron una novela encontrada en el 2000, en el 2007, pero se supone escrita en el 29-30, ¿no? Es la misma época que Klaus Mann está en Berlín, en el 30 Marie Schwarzenbach va a conocer a Klaus y Erika Mann en Berlín, que Erika Mann está en Berlín, que hacen teatro de cabaret escandaloso, que se visten como si fueran gemelos, que Klaus Mann tiene una perfo que se piensa por fuera de lo de varón-mujer, más allá de que abrieron una identidad, que Erika Mann también. Ahora, no son únicos, por eso quiero que bajar el precio. No es que eso pasara solo con estos casos. Miren esto y díganme qué ven. Capaz que la vieron en escena o si usaron el seminario de género que yo doy, siempre lo saben. ¿Cómo está vestida? Después les digo quién es y qué es esto.
fuman las señoritas? ¿Cómo pasó la... ¿A quién está mirando? ¿Qué pasó ahí? Sí, y yo termino una vez. Vuelvo a mirar, después hago así. Hay como una cosa de recogeo, mirar de arriba abajo. Miren eso. Creo que los segundos acá importan mucho. Se ríe, así me reiría yo si me miran. La vuelvo a mirar. La toma su flor. Si alguien vio la serie Friends, ¿qué significaba la flor? ¿Puedo cargarlo esto? Por supuesto. ¿Cuál es la flor? La tercera, la semana y el sol. ¿Qué significa esto? A ver, sí, presento. Eso también es un gesto de performatividad, ¿no? Esta es la clase. No, esta iba a decir. Esta es Marlene Dietrich. A ver, voy a prender la luz. Es una película de Estados Unidos. Me van a decir, ¿por qué no fuimos a Estados Unidos? Pero esta película la hace Marlene Dietrich, ¿sí? Se llama Marruecos, en 1930, dirigida por Joseph von Sternberg, cineasta y actriz que venían de la industria hollywoodense alemana de la República de Weimar, hollywoodense cinematográfica de la República de Weimar. En esa época, Marlene Dietrich tenía relaciones con otras mujeres y que tenía una persona masculinidad también, como Greta Garbo, como otras grandes actrices de esa época, que eran parte del Star System europeo, ¿no? Marlene Dietrich también se vestía con ropa de varón como la veíamos en Max Schwarzenbach. Digo, entonces la película no es una historia queer, ni disidente, ni lesbiana, pero esta escena se pone en medio de la película y no tiene nada que ver con el resto de la película. Que es un embole, no veo. Pero esto tiene que ver con lo que se está colando más de la perfo vital de Marlene Dietrich en esta época. Marlene Dietrich no, creo que no se identificó como lesbiana, pero está tratado. En esta época tenía relaciones con otras mujeres, tuvo un affair con Greta Garbo, que andaban, porque había todo un circuito de relaciones lesbianas en Europa, pero después pasa a Estados Unidos, y esto es previo a la censura en Hollywood, que empieza en el año 34. Por eso es posible este beso. Después del 34 no puede aparecer eso. ¿Sí? Este beso. Pero a mí me llama la atención, por eso decía que hacía el juego de bajarle el precio al Marí. No es bajarle el precio, es pensar que el Marí es una de esa época también. Y que no es cuando se piensa, ay, la excepcionalidad de esta, que era rara, y se vestía como varón, y no, ella luchó contra su familia, se rebeló contra su familia, contra un montón de cosas de la época, pero era parte de una generación que se estaba rebelando a ciertos mandatos, como pensar los sexogenéricos, pero también de un montón de otras cosas. Esta generación joven es mucho más antinazi que la generación de sus padres. Les exige, los hijos de Thomas Mann le exigen a Thomas Mann de todo el partido. Después sí, Thomas Mann va a ser el primero de los antifascistas. Pero en su momento los primeros que reaccionan son los hijos. Para pensar de cuestiones de género, pero cuestiones que tienen que ver con una rebelión generacional. Que me parece interesante ahí matizar un poco la cuestión de Jean-Marie. Y que a mí me encanta, la verdad, como autor y como personaje histórico me parece hermoso, pero lo pensaba ayer cuando repasamos en la clase y me acordaba de la novela de Edgar Poe. Claro, el título aplica, es una más de esta generación, ¿no? Es la que nos quedó en el registro histórico, que borra mucho esta generación. Es la que quedó en el registro histórico porque tenía acceso a poder sacar fotos. Porque tenía acceso Marlene Dietrich a poder participar en una película y en ese momento poder meter esto en una película. ¿No? Bueno, esto son cosas de las que muchas veces no se habla demasiado de ese momento. ¿Qué tiene que ver esta película de Estados Unidos con el
Berlín de la República Weimar, son espacios distintos, son industrias diferentes, pero son parte del mismo sistema. Eso tiene que ver también con toda la migración que hay de lo que hoy en día veríamos como disidencias sexuales, que se exilian y muchos terminan en Estados Unidos. No quiere decir que en Estados Unidos no haya conservadurismo, no haya represión y no haya persecución. Klaus Mann se va de Estados Unidos perseguido como homosexual y comunista. La familia Mann lo mismo. Al marido llega viva en ese momento. ¿Sí? Pero bueno, ahí hay que pensar que tiene que ver con con giros conservadores que se ven venir y que esta generación que intentó romper algo y que vivió una vida bastante intensa, también se la ve venir, ¿no? Si nosotros viéramos la película de la Caja de Pandora, ustedes leyeron la obra de teatro. La condesa Geschwitz en la obra de teatro está escrito como está vestida. En la película, que es Berlín de la República de Weimar, que podría ser algo de la nueva objetividad, está vestida con ropa de varón. No es la misma ropa que usa en la obra de teatro. Porque la condesa Geschwitz, que no sé si está en la película, es otro estereotipo de masculinidad femenina. Hay un teórico queer, Jack Halberton, que ve todo esto desde la idea de masculinidad femenina, para pensar que la masculinidad y la feminidad no tienen que ver con lo biológico ni con lo binario. Todos tenemos rasgos masculinos y femeninos, ¿no? Pero seguimos siendo programados como si masculinidad es varón, feminidad es mujer. La Caja de Pandora no dice que el personaje. No me acuerdo si dice. Uno cuando está con ella, dice que tiene que ser interpretado por una mujer. Sí, dice algo de eso. Bueno, es que lo que encuentran por algo, la generación de Weimar, esta generación de la República de Weimar, no está mirando a sus autores padres, sino que está yendo a ver que es una generación anterior y que es un inclasificable, que veíamos cuando estábamos en medio del principio, ¿no? Algo de todo esto que vemos cinematográficamente, del lesbianismo, la masculinidad, la postura sexogenérica, etc., lo vamos a ver la próxima cuando veamos Muchachas en uniforme. El primer gran éxito del cine alemán. La primera película mega exitosa, masiva. ¿Sí? O uno de los primeros. Bien. ¿Qué me dice Laura? Bien, ¿no? Algunos datos históricos de Anne-Marie Schwarzenbach. Les había dicho que tuvo una formación bastante importante, muere en el año 42, o sea, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Nace en 1908, tuvo como muchos problemas con su familia, tuvo problemas en particular con su madre. Se constata que la madre tuvo prácticas que hoy etiquetaríamos de sexuales. Y recuperamos a lo que veíamos hace un rato con Luis Segundo de Varela, un diagnóstico erróneo de esquizofrenia. Bueno, ¿qué significa que te diagnostiquen mal? Tipo, voy al médico porque estoy triste y me diagnosticaron. Tenés esquizofrenia. Eso significa medicación, electroshock, un montón de cosas que tienen que ver con curaciones de otra época que implican efectos graves, ¿no? Y digo, no tuvo esquizofrenia. Tenía lesbianismo. ¿No? Tampoco no es que ya no se identificó como lesbiana, no hay un registro que haya dicho soy lesbiana. Pero no tuvo con, digamos, pero ahora ha sido bisexual, lo que sea, pero hay registro de que le gustaban más las mujeres que los hombres. Eso está dicho, ya, los textos que se conservan. Aparte, pensando yo al lado de que rompe con la identidad del género, si se quisiera retomarlo como una masculinidad trans, no. Es que se la podría leer también como masculinidad trans. Hay un caso de un chico trans que no sé ahora si sigue, pero estuvo internado. Es un caso actual que estuvo internado en Rosario por premia y después nunca pudo salir porque estar encerrado, se relacionaron con un familiar y todo demás.
así como una. Claro, no entiendo la Muy extremo. Sí, exacto. Más allá de que en ese momento no, por ahí no estaba en la psicología de hoy. Sí. Pero aparte por ahí es una forma de diagnosticar, como muy sin saber, ¿no? Pero cuestiones así identitarias o de trastornos de personalidad así extremos, Es que, con la identidad tienen ahí una. pero que además ahí está el aparato médico patologizando, médico psiquiátrico patologizando, ¿no? Pero sí, pensé que acá hay algo que me parece importante retomar, que es la idea de los efectos de un sistema médico psiquiátrico diferente al del presente, porque no es lo mismo, más allá de que podamos criticar o no, pero que tiene efectos en la vida de estas personas que no entraban en determinada norma. Porque a ver, decimos, yo digo, es una de estas generaciones, pero esa generación está resistiendo. Y es algo medio incomparable con nuestro presente también. Más allá de que nuestro presente no quiere decir que no haya cosas para criticarlo, digo que no. Y también habría que pensar, de vuelta, la película. No es la enfermedad, no es la homosexualidad. Digo, Amarillo Bárcelo seguramente habrá tenido problemas de salud mental, no sé, pero tenía que ver con una familia represiva, con una familia conservadora, con una estructura social. Digo. No es tan simple como decir, bueno, tenía esquizofrenia porque toda la vida fue lesbiana y tenía problemas, lógico, las lesbianas terminan todas locas. Pero porque hay una lectura conservadora que hace esa linealidad fácil y medio cuadrada, además, que no es así, ¿no? Lo que pasa es que no tiene, es muy difícil poner un respaldo científico. Entonces, cualquier trastorno de conducta que en realidad es salirse de la norma puede ser considerado una enfermedad que no lo es. En esta época era fácilmente que cayeran, más con estructuras familiares que conserva, que hay todo un tema con la relación con la madre, heavy acá. Fíjense, tienen datos golpe bajo. Cuando ella está muriendo, la madre no deja que vayan los amigos, además de destruir cartas, diarios, papeles. ¿No? Sí, fue depresiva, supuestamente. Pero no es lo mismo ser depresivo comercial. No es lo mismo que te digan que sos depresivo, sos esquizofrénico. Y que entre y salga por ese mal diagnóstico media vida de clínica psiquiátrica. Y que las medicaciones generaban también ese un circuito cerrado. Las medicaciones terminaban generando trastornos de conducta. Exacto. Sí, no es ninguna medicación de hoy. Tampoco, pensemos, no estamos lejos del somnífero de la señorita Elsa, que te tomas un par de más y chao, ¿no? Digo, Eso no es lo mismo en las medicaciones de hoy para que eso que hace 10 años. claro. Sí. Yo tengo una psiquiatra que no es heterosexual. Yo tengo un psicólogo que es un señor heterosexual, pero lo quiero mucho. Bueno, pero eso también, porque sobre todo por ir a la psiquiatría, ponele que capaz que todavía en algunos casos no fue, pero el día Sí, de es hoy otra cosa todo diferente. se psicopatologiza. Digo, esto ante cualquier cuestión que no vaya con la norma, la primera opción es mandar al psicólogo y ves. Digo, y desde niñez muy chiquititos, digamos, es como Sí, la sí. primera respuesta y después vemos si le toca uno piola o si se genera cierto vínculo, se puede, qué sé yo, para algo que no tenga que ver con volver a la norma, digamos. Es como la primera respuesta incluso hoy, la psicologización, digamos. Claro. Sí. Ella pasó, mira, para sumarte ahí, que en los años 30 pasó de 3 años psiquiátricos. En el año 30 conoce a los hermanos Mann en Berlín y fueron grandes amigos, pero al mismo tiempo fueron malas influencias, me parece, porque son quien la hacen entrar en el mundo de la adicción a la morfina, que también entra y termina drogada toda la década del 30. A su vez tuvo una relación no correspondida con Erika Mann, pero quedaron amigas toda la vida. Ella fue parte del clan Mann, ¿no? Incluso estaba esto que decía la otra vez. Thomas Mann, hay una frase buenísima de Thomas de estas que uno dice, Thomas, que uno no está por No correspondía por María o por Erika. por Erika. Pero Erika no le dio pelota. Y ella, a su vez, la que estaba re enamorada de ella era Carson McCullers, pero ella no le dio pelota a Carson McCullers porque andaba con una
esposa de un millonario a la que el rumor histórico dice que se pelearon y le intentó matar, estrangular. Digo, hay unas anécdotas buenísimas de la vida de Marie, tipo, se casa con un agregado cultural de la embajada Con su francés. con un cónsul francés. Que era gay, que no era como. Exacto. Era un trato de amigos porque ella, como no era más aceptada en Alemania. Para conseguir la nacionalidad, exacto. Para conseguir nacionalidad se casa, como hace Erika Mann en los mismos meses encima. Ahora, cuando está en no me acuerdo qué país, Turquía, algo así, ella tiene una affair con la hija del embajador y el otro también, como todo, por fuera de cualquier estructura en general, me encanta. Pero mira lo que decía Thomas Mann. Si usted fuera un muchacho, ahí, tendría que ser declarado excepcionalmente hermoso. ¿Cómo hace una frase terrible? Por cualquier cosa. ¿Qué más les digo? Bueno, conoció a los Mann. O sea, fíjense, de los primeros años de la década del 30 hasta el ascenso del nazismo, ella vive en Berlín, los partes de este pueblo en Berlín, luego a vivir de viaje. Ahí, y esto es algo que hace poco se tradujo, yo la conseguí estos días, por eso no la estuvimos este año, ella escribe un texto que se llama Una novela lírica. Pero de vuelta, este sí se publicó, por ejemplo, pero se tradujo hace un año o dos y no había demasiadas circulaciones. Y es una historia de amor que la podríamos etiquetar dentro de la nueva objetividad alemana, pero una historia de amor heterosexual, supuestamente. Yo todavía no lo leí, lo conocí hace poco. Y fíjense el detalle que ella declara en vida que no se animó a que el protagonista sea mujer, pero que hay que leerlo como mujer. Lo dijo en vida, vamos, como que parece una historia heterosexual, pero es una historia de amor entre mujeres. Bueno, en realidad es mi parece que viene capaz que lo sumamos al programa. Pero fíjense, siguen pensándolos ahora, y no es una autora nueva alemana, o en lengua alemana, porque recordemos que ella es suiza. Suiza tiene esa supuesta posición neutral durante la Segunda Guerra Mundial y recibe exiliados. Ahora, en Suiza también hay gente que es pro-nazi. Los Mann se terminan exiliando en Suiza en un momento. La ruptura que se da entre Anne-Marie y Erika, en un momento se pelean, es porque Erika lleva su cabaret crítico de los nazis a Suiza y parte del círculo de la madre de Anne-Marie incluida, como que hacen un scratch, lo boicotean, atacan el circuito, y entonces Anne-Marie se posiciona en contra de la actividad que hace la madre, pero como que al mismo tiempo está medio atravesada por las dos cosas, y los hermanos Mann, que es más jodido me parece, que como que le dicen, está con la familia, cuando nunca estuvo con la familia. Pero bueno, también los hermanos Mann no eran Carmelitas descalzas, para hacer una frase muy antigua. Ella fue muy amiga de Kaufmann. Y bueno, después hay un montón de cosas que podrían recordar, tampoco son importantes. Lo que me parece importante recalcar fue pionera y recién hoy en día se está repensando su importancia para el periodismo fotográfico. ¿Sí? Busquen las fotos de ella, no solo las fotos de ella misma. Las otras fotos son impresionantes algunas. ¿Sí? Tiene algo que sus textos son muchas veces acusados de no ser lo suficientemente homosexuales, ¿no? Bueno, eso también es un problema con la lectura. Pero sería como parte de una época en donde pesa mucho la idea de la indeterminación sexual. ¿Sí? Bueno, tiene un accidente, supuestamente, porque está, como Kaufmann, digo, décadas de psiquiatría, de terapias en esa época. Imaginen las terapias psiquiátricas para curar la esquizofrenia en ese momento. ¿Qué? Se viste de valor, eso es con la esquizofrenia. No era por eso, ¿no? De adicción a la morfina, a la cocaína y al opio, ¿no? Alcohólica,
bueno, como que tampoco era, uy, qué bien de salud que estoy después de 2 décadas así, ¿no? Bueno, supuestamente andando en bicicleta, ya estaba en Suiza, en la casa familiar, andando en bicicleta, porque quiere andar sin manos, se cae y se hace mierda la cabeza. Pero ahí también hay algo medio raro de otro diagnóstico erróneo. Y eso termina haciendo que termine mal, pierde la memoria, pierde el habla, con un problema neurológico que está mal diagnosticado y que 3 meses después termina muriendo. De vuelta, una cosa muy extraña, porque, a ver, muchas veces se dice, Marie Schwarzenbach se suicidó, como le dije yo la vez pasada, y aparece dentro de la lista de suicidas. Se intentó suicidar 2 o 3 veces. Pero no, justo en ese momento no hubo intento de suicidio. No es que esa vez intentó suicidar. Pero de vuelta, también es como, ¿cómo leemos y cómo recuperamos esto, no? Sí, como voy a tirar desde una bicicleta para lastimarme la cabeza, perder la memoria, perder el habla y después morirme. Es como un poquito. Aparte de la verdad, lenta. Sí, tardó 3 meses, estuvo 3 meses agonizando, pobre, digo, ¿no? Estoy pensando que como no tomar. No. Bien, vale, vamos a seguir un poquito más. ¿Querés divorcio? ¿Qué hora es? ¿Qué me dicen? Vamos un rato. Ahora, Luciana, que es adscripta de la cátedra, nos va a contar un poquito de que vos el año pasado, durante la cursada, 2021, cursamos, también vimos ver una mujer, hiciste tu trabajo final con algunas cuestiones de ver a una mujer y algo de trabajo. Sí, el muro y nosotros mandamos a Estela, Bien. que hemos entendido que no sé yo, No, pero va a estar dentro de los textos que pueden elegir para hacer trabajo final. ¿Sí? Digo, ustedes este año no van a hacer exactamente lo mismo que la vez anterior, pero